Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunidad Consciente. Somos Carlos y Cristina, nutricionistas especializados en enfermedades inflamatorias, y en este espacio te acompañamos a entender mejor tu cuerpo, tu alimentación y cómo cuidarte desde un enfoque realista y basado en evidencia. Hoy vamos a cubrir una pregunta que recibimos diariamente en nuestra consulta. Cuando alguien tiene un brote muy fuerte y apenas puede levantarse de la cama, ¿cómo puede alimentarse sin recurrir a ultraprocesados? Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como @inmunidad consciente, donde subimos recursos, consejos y experiencias que pueden ayudarte si estás atravesando una enfermedad autoinmune e inflamatoria. Muy bien, como comentaba, ocurre con nuestras enfermedades, con las enfermedades autoinmunes, que muchas veces pues, nos cuesta cocinar y claro, muchas personas acaban recurriendo a ultraprocesados. Entonces, Cristina, te quería preguntar un poco cuáles suelen ser estos síntomas comunes en estas enfermedades. Bueno, la fatiga es uno de los síntomas más marcados en las enfermedades autoinmunes y lamentable es uno de los síntomas más complicados de manejar. Las terapias por lo general son muy efectivas en reducir el dolor. Pero la fatiga es multifactorial. La fatiga puede estar relacionado con los efectos secundarios de los medicamentos, en su mayoría también con el efecto inflamatorio de la enfermedad. Si el cuerpo está constantemente en una batalla interna contra sí mismo, entonces va a utilizar toda la energía para luchar. Es como tener una gripa de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, para aquellos que no tienen enfermedades autoinmunes, esto es por lo general como nos sentimos nosotros cuando tenemos un brote. Así es, también por matizar un poquito, en enfermedades inflamatorias se da el caso de que muchas veces no se absorben bien los nutrientes, como por ejemplo el hierro, B12, magnesio, por lo tanto también pues, nos puede causar esta fatiga, por lo que es muy importante que si ves que tienes fatiga de manera recurrente, pues ir al médico para ver si puede ser que tengas algún tipo de deficiencia. Entonces, te quería preguntar, Cristina, cuáles son algunos de esos truquitos que tú utilizas en la cocina para poder cocinar cuando tienes estos brotes. Los batidos. Pero no solamente el batido con fruta y agua o fruta con leche, no, el batido debe ser considerado como un reemplazo nutricional. Entonces, ese batido debe contener todos esos grupos de alimentos que nos va a ayudar a reparar nuestro cuerpo y a mejorarnos de ese brote lo más pronto posible. Entonces, en mis batidos yo siempre incluyo, obviamente, las frutas, una fruta fresca o congelada. Aquí en Canadá tenemos acceso a muchas frutas congeladas, al mango, los arándanos, las fresas, las cerezas. Pero si estás en un país tropical, o sea, no necesitas esos alimentos congelados, entonces lo que tengas, papaya, mango, guayaba, o sea, utiliza lo que tienes en tu región. Entonces le adiciono una verdura que sea pues de hoja verde, la selga o la espinaca. También adiciono semillas para adicionar un poco de grasa saludable, semillas de chía, de linaza o puede ser semillas de cáñamo. Y me gusta agregar un poquito de granos integrales, entonces una cucharada de hojuelas integrales o una cucharada de quinoa cocida. Y por último, pues, ¿cómo vamos a hacer el batido? Entonces, adicionar una leche pues de origen vegetal, puede ser una bebida de soya, de almendras, de cáñamo o de soya. De soya incluso es mi favorita, yo no puedo consumir leche de vaca. Sí puedo consumir el yogur, pero no la leche de vaca. Entonces la leche de soya es como la mejor alternativa. Entonces, aunque suene pues como mucha cosa, no, simplemente que no te falte la fruta, la verdura, tus semillas, puedes agregar nueces, el grano integral y también pues el líquido con que vas a hacer el batido. La idea es que ese batido te lo consumas por lo menos entre 15 y 20 minutos. Si es un batido súper líquido que solamente te lo consumes en 5 minutos, a la media hora, a la hora, vas a sentir hambre. Entonces, esa es como la ciencia de un batido nutritivo para una persona que esté viviendo o experimentando un brote de la enfermedad.
Pues la verdad es que es una idea muy interesante la que das sobre los batidos porque al final estás consiguiendo una comida muy completa, ¿no? Estás aportando todos los nutrientes, grasas de calidad y bueno, por dar también un matiz, un extra que le puedes añadir también, otra opción sería añadir proteína en polvo. En este caso la puedes obtener o del suero de la leche, que sería la típica whey, o incluso las aisladas, las isolate, que tienen mayor porcentaje de proteína, o si no puedes consumir estos productos, también puedes tirar por las veganas. Hay proteína en polvo pues de origen de guisante y arroz o de soja. Ah, perfecto. ¿Alguna de esas proteínas en polvo que son de origen lácteo pueden causar Bueno, depende un poco de la proteína. No, no es que causen intolerancia, sí que es cierto que al ser obtenidas del suelo de la leche, pues si tú tienes una intolerancia a la lactosa igual te sientan mal, pero también depende mucho de la marca, porque hoy día la mayoría lo que hacen es añadir la enzima lactasa para que tú puedas tolerarlo, de manera de que aunque tengas intolerancia a la lactosa, como ya llevas la enzima, tu cuerpo la puede digerir correctamente. Entonces, en un principio no habría problema, pero bueno, siempre es importante mirarlo bien porque varía según la marca. Oh, súper. Sí, por acá también se promueven mucho pues las proteínas basadas en plantas, principalmente la de arveja o guisante, el cáñamo y el de soya. Diría que son las de mejor calidad. Exacto, sí, normalmente se suele hacer eso, combinar o guisante y arroz o cáñamo también, y luego por otro lado las de soya, que suele ser una proteína bastante completa y con eso ya suele ir bastante bien. Sí, ¿ves? Ya tenemos el batido perfecto. Am, ¿Qué te cuento? Otro que es mi salvación y creo que tiene que ver mucho con la cultura. Creciendo en Colombia, las sopas siempre complementaban nuestras comidas, o sea, el almuerzo y la cena. Siempre teníamos algún tipo de sopas, pero en algún momento estas sopas también reemplazaban la comida, porque imagínate, yo soy paisa, entonces nosotros comíamos frijoles al desayuno, almuerzo y comida. Entonces, en los frijoles, mi abuela la cocinaba con plátano verde, le adicionaba sidra, adicionaba zanahoria, tenía acelgas, los frijoles. Entonces, solamente con esa sopa, con legumbres o leguminosas, y lo acompañas con una porción de arroz o una arepa, con una ensaladita, apenas es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas sopas también puedes hacer en mayor cantidad, puedes hacer extra y guardarla en el congelador. Pero resulta, Carlos, yo no sé si eso pasa en España, pero mi mamá vino el año pasado y ella veía que yo metía muchas cosas en el congelador, no solamente la sopa, yo también hacía tortas de carne, tortas de pollo, tortas de atún, y entonces las formaba, medio las cocinaba y las metía en el congelador. Entonces mi mamá me decía, ay, mija, pero eso sí va a ser nutritivo y meterlo en el congelador. Entonces, sí lo es, ¿cierto? Porque en ese momento estamos conservando todo el contenido nutricional. Entonces es un mito que hay en Latinoamérica de que los alimentos congelados no son tan nutritivos. Pero para nosotros que tenemos la fatiga puede ser tan intermitente, no sabemos cuándo nos va a atacar, tener esos alimentos ahí en el congelador son una salvación. Exacto. Entonces, no. En España, por ejemplo, no, no sé cómo será en Latinoamérica o ahí en Canadá, pero en los supermercados ya tenemos a día de hoy como muchos procesados que son de buena calidad y están congelados. Por ejemplo, pues puedes tener un arroz con verduras. Entonces es una idea fantástica porque tú lo puedes tener ahí en el congelador. Eso, como tú dices, no pierde sus propiedades, tanto de vitaminas, minerales, etcétera. Sí que es cierto que algunos alimentos, sobre todo los grasos, por tema de condensación y tal, pues bueno, organolépticamente a lo mejor la textura no queda igual o el sabor, pero bueno, lo que son propiedades quedan prácticamente intactas. Y entonces eso, pues tú te coges, por ejemplo, tu arroz con verduras congeladas, le añades alguna proteína o tal y tienes una comida muy rápida. Entonces está bien ir al supermercado, echar un vistazo a ver lo que hay, porque ya hoy día, como te digo, existen procesados, congelados, que son muy buenos, que muchas veces tú le dices a la gente de que
utilice procesados y como que les da miedo, ¿no? Porque siempre se ha dicho ultraprocesados no, pero también hay que saber diferenciar unos ultraprocesados de otros, porque algunos realmente sí que, aunque tengan ese proceso, siguen siendo saludables. Sí, también tenemos que recordar que es alimentos procesados, digamos que son mínimamente procesados. Nosotros no nos podemos comer el arroz crudo, ¿cierto? Exacto, Hay que cocinarlo o la quinoa cruda. exacto. Entonces, eso también quiere decir, es un proceso. Estamos a procesarlo para poder aprovechar todas esas propiedades nutricionales. Los ultraprocesados es que ya les adicionan muchísimos conservantes y otro tipo de sustancias que realmente no están aportando nada a tu cuerpo. El sodio también, son altamente en sodio. Entonces eso es lo que tienes que mirar cuando miras, digamos, ese arroz con habichuela o arroz con arveja, de que no tenga más aditivos. Exacto. Sí, entonces ahí es cuando yo digo, Carlos, que es que la conveniencia no es siempre perjudicial. Y uno dice, pero es que los alimentos convenientes o the convenience foods, como decimos aquí en Norteamérica. Todos los alimentos que están enlatados son interesantes, como comentas, por ejemplo, el tema de las legumbres. El otro día te comentaba que yo muchas veces como que me tengo que adaptar un poco a la alimentación de cada país, ¿no? De la persona a la que estoy llevando. Y justo durante esta semana me estaba acordando sobre esa conversación y me acordé de un caso de una chica que estaba llevando en los Países Bajos, que creo que eran los Países Bajos si no recuerdo mal, y a mí me contaba que allí no tenían legumbres como tenemos aquí en España, que tenemos muchísima variedad y las tenemos, lo que es la legumbre seca, ¿vale? Que tú luego la pones en remojo, la cocinas y todo eso. Allí tenían prácticamente dos legumbres y las tenían en bote. Entonces, claro, yo cuando le mandaba legumbres se las tenía que mandar en bote, pero que al fin y al cabo sigue siendo una buena opción porque es lo mismo, o sea, son legumbres que se han cocinado, que están en su líquido, que las mantiene y que se pueden consumir sin ningún problema. Y luego, pues como comentaba, también en lata, pues tienes atún, por ejemplo, muchos pescados, que sí que es verdad que tampoco habría que abusar mucho, porque por ejemplo en el caso del atún puede ocurrir que, bueno, como la gente sabrá, en el atún se almacena mucho mercurio, por eso se recomienda que los peces grandes azules no se consuman más de 2 o 3 veces por semana. Y lo que ocurre en las latas es que está un poco más concentrado. ¿Vale? Sería interesante no abusar demasiado de ello. Pero bueno, que como digo, hay alimentos muy interesantes, tienes también verduras que están enlatadas. Entonces, como te comento, hay muchos alimentos muy interesantes que puedes consumir aunque vayan en lata. Exacto, hay una cosa que, por ejemplo, un truco que yo utilizo, ¿cierto? Porque por lo general los enlatados van a tener un poquito más de sodio. A mí me gusta hacer es preparar, digamos, como casi que una olla de quinoa o de arroz, digamos, los domingos. Entonces, mañana voy a echarle un poco de quinoa a mi smoothie, a mi batido, o también voy a echárselo como a mi avena. O voy a utilizar un poco de esa quinoa y voy a echarle un poco de los frijoles, pues como enlatados. Voy a ponerle un poco de aceitunas, algunas vegetales, pues si tengo como rostizados que puse en el horno en el fin de semana, aceite de oliva, sal, limón, un poquito de pimienta, o inclusive puedes quitarle la sal porque con las aceitunas ahí le pones la sal. Entonces, esa es la manera que también puedes como aprovecharte de eso, de esos alimentos y tener que pasar como horas en la cocina cocinando. Entonces, es como tener presente que también podemos pedir ayuda. O sea, nosotros somos muy orgullosos. Por lo menos a mí me tomó muchísimos años entender que pedir ayuda no me hacía menos persona o más débil. Por el contrario, si la familia me está ofreciendo en qué te puedo ayudar, dígale, ¿me puedes por favor poner a cocinar un arroz? ¿O me puedes ayudar a barrer la casa? Porque es que a veces no somos específicos a cuál es la ayuda que necesitamos. No sé si eso te pasa a vos. Totalmente, totalmente. Al final.
la gente que quieres y que tienes a tu alrededor pues también entiende un poco tu situación y bueno pues tiene que tratar de ayudarte en esos momentos en los que pues lo tienes un poco más difícil. Entonces yo animo a todo el mundo a que no se preocupe, que si te quieren van a estar ahí y entonces que recurras a ellos y que les pidas ayuda en lo que necesites siempre. Exacto. Entonces, de los trucos o de las estrategias que compartimos, como para resumirlas, entonces nosotros nos gusta mucho pues esos batidos complejos, no solamente agua y Ujú. fruta, las sopas o los estofados y también tener en cuenta pues que los puedes poner en el congelador para otros días donde no tengas mucha energía. La conveniencia o los alimentos convenientes no siempre son perjudiciales, o sea, tener como en la alacena frijoles enlatados o garbanzos, enlatados pues de pescados, frutas y verduras congeladas. En algunos supermercados también venden frutas y verduras precortadas o ensaladas o inclusive comidas enteras que las puedes calentar en la casa que no tienen muchos aditivos. Tratar de cocinar. Aquí le decimos como batch cooking, entonces si en vez de cocinar una porción, entonces cocinar 2 o 3 porciones y ya combinarlo con lo que tenés ahí en la nevera. Y sobre todo, tragarnos del orgullo. O sea, realmente necesitamos ayuda y eso está bien. Pero entonces sé muy específico a la ayuda que necesitas. Que tus seres queridos te quieren ayudar, pero si siempre decís, no, yo estoy bien, I'm fine, yo estoy bien, yo estoy bien, entonces ¿cómo te van a ayudar? ¿Cómo van a saber que no estás bien si no pedís la ayuda? Exacto, Cristina. Pues nada, yo creo que ha quedado un podcast muy interesante donde hemos dado muchas ideas realmente prácticas para todas aquellas personas que sufren de esta fatiga y les cuesta cocinar. Entonces yo animo a todos nuestros seguidores a que lo pongan en práctica, que nos comenten en redes pues si tienen algún truquito extra o si tienen alguna duda al respecto. Y nada, recordar como siempre que nos pueden seguir en las redes sociales como Inmunidad Consciente y que nos vemos en el siguiente programa. Así que muchísimas gracias, Cristina. Chao, chao. Chao.